El tema que el día de hoy vamos a meditar lleva por título La reconciliación con Dios. Ese es el tema que vamos el día de hoy a meditar, y vamos a iniciar tomando nuestra escritura y vamos a ir al libro de 2 de Corintios, capítulo 5. En un momento se los comparto en la pantalla. El tema es la reconciliación con Dios y vamos a 2 de Corintios, capítulo 5, en su versículo 20. Se los coloco en la pantalla. Muy bien. Dice así, 2 de Corintios 5, versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. De aquí es de donde estamos sacando el tema del día de hoy. El título del tema, en su parte final, este texto dice reconciliaos con Dios. ¿De quién está hablando este texto? El apóstol Pablo está mandando esta carta a la iglesia que está en Corinto, y el apóstol Pablo, como muchos otros predicadores que se encargaron de extender la palabra de Dios, decía el apóstol Pablo que todos ellos eran embajadores en nombre de Cristo. Y su mensaje de los que iban extendiendo el evangelio, extendiendo la palabra de Dios, hablando de ella, dice así, que era reconciliados con Dios. ¿A quién se le decía reconciliados con Dios? Pues a los que se les estaba predicando. Es decir, el que hace este ruego, porque es un ruego el que se hace, es Dios. Dios está rogándole al hombre por medio de aquellos que extienden su palabra. Dice aquí, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y cualquiera cuando lee este texto podría decir, pues yo no tengo nada contra Dios. De hecho, pues nunca hemos discutido, nunca me he disgustado con Él, Él siempre me ha ayudado, le pido algo y me lo concede. Así es que yo no veo que tenga que reconciliarme con Dios. Generalmente utilizamos la palabra reconciliar para cuando alguien está en un estado de resentimiento con otro, en un estado de enemistad. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo menciona aquí que Dios está pidiéndole al hombre, está rogándole al hombre? Dice el texto, como si Dios rogase por medio nuestro que nos reconciliemos con Dios. ¿Por qué se habla de esta manera? Bueno, pues vamos a desglosar este tema por medio de algunos pasajes que pues son muy ilustrativos y bonitos. Dice Isaías capítulo 59. Isaías 59, versículo 2. Creo que primero voy a ponerles el texto y luego lo voy a buscar yo. 59, versículo 2. Dice así: mas vuestras iniquidades han hecho división entre Dios, entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar
su rostro de vosotros para no oír. Hay ocasiones que nosotros pensamos que no ofendemos a Dios, que no originamos o tenemos alguna enemistad con Él. Este pasaje nos hace ver que hay algo que nos separa de Dios, que hace una especie de barrera, de división, dice aquí, y esa división entre Dios y nosotros es nuestra forma de conducirnos. Quizá pensamos que nuestra conducta pues a nadie le afecta. Si alguien piensa que tiene una forma de ser fea, pues dice, bueno, pues así soy y pues eso nada más me afecta a mí. No le hago mal a nadie. Hay algunos, por ejemplo, que piensan que si se emborrachan dentro de su casa, pues el emborracharse no ofende a nadie porque lo hace dentro de su casa y ahí es donde se embriaga. Hay ocasiones que pensamos que nuestra conducta no le hace mal a nadie que no sea a nosotros. Y hay ocasiones que sabemos que esa conducta es mala, pues estamos equivocados. Nuestra conducta ofende a Dios. Nuestra conducta hace que nos retiremos de Dios, que haya una enemistad entre Dios y nosotros. Cuando nosotros tenemos una forma de actuar que no es la correcta y traspasamos los mandamientos de Dios, pues cometemos pecado. Vamos a este pasaje. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice de la siguiente manera. Cualquiera que hace pecado traspasa la ley. ¿Cuál ley? ¿La ley de tránsito? ¿La ley del impuesto? ¿La ley de qué? ¿De qué ley? Es la ley de Dios. Entonces, cualquiera que hace pecado, dice aquí, traspasa la ley, pues el pecado es transgresión de la ley de Dios. Entonces, cuando alguien traspasa lo que Dios le agrada, por ejemplo, a Dios le agrada que no matemos, que nosotros no robemos. Si alguien traspasa estos mandatos, que son la voluntad de Dios, pues entonces se cae en pecado y entramos en una enemistad con Él. Dice en el libro de Santiago capítulo 4, dice así en su versículo 4, Santiago 4:4, dice así. Es enemistad con Dios. Cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Hay ocasiones que no nos damos cuenta, pero tomamos la forma de actuar que hay en nuestro medio ambiente, en el mundo en general, en el que nos desenvolvemos, y en el mundo pues hay conductas que ya quizás son muy comunes, por ejemplo la extorsión, por ejemplo el robo, por ejemplo el adulterio, y dice aquí que cualquiera que adultera, le está llamando adúlteros y adúlteras, dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera que quisiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, aquellos que practicando alguna cosa que en el mundo es muy común, por ejemplo el adulterio, pues esto ofende a Dios, traspasa su ley y te conviertes en enemigo de Dios. Y entonces sí entendemos cómo es que alguien tiene que buscar la reconciliación con Dios
Si alguien dice, pues, ¿cuándo me enojé con él? ¿Cuándo me molesté? Bueno, cuando tú faltaste, lo ofendiste. Cuando tú practicas una conducta que es contraria a la que él te recomienda practicar, entonces estás teniendo una enemistad con Dios. Fíjense lo importante que es este tema, porque hay ocasiones que pensamos que no tenemos enemistad, que estamos en paz con todos. Yo no tengo problemas, yo me llevo bien con los compañeros de trabajo, yo no tengo problemas, yo a mi familia pues les hablo, tengo algunas amistades, no hay alguien, bueno, no que yo conozca, y alguien puede pensar que pues está viviendo en paz, pero ¿y en su relación con Dios cómo está? La palabra eh, reconcíliate con Él, o la frase reconcíliate con Él, nos hace ver que lo que queremos, o lo que quiere más bien Dios con el hombre, es dejar la enemistad y buscar la amistad. Dice en el libro de Proverbios, capítulo 17, Proverbios, capítulo 17, voy a leer el versículo, bueno, hay varios que les quiero leer en Proverbios 17, pero voy a leer el versículo 9. Proverbios 17, 9. Dice así: el que cubre la prevaricación busca amistad, mas el que reitera la palabra aparta al amigo. ¿Qué quieren decir estas palabras? Que cuando alguien busca amistarse con alguien con el que ha tenido una diferencia, una enemistad, pues algo que es recomendable, aquí lo recomienda la Biblia, dice el que cubre la prevaricación, es decir, el que perdona, el que hace como que no existió la ofensa. Si nosotros ofendemos a alguien, pues eso puede hacer que haya enemistad entre nosotros y la otra persona. Y si la otra persona que es ofendida disimula la ofensa que le hicimos o perdona la ofensa que le hicimos, entonces quiere decir que él está buscando o tratando de hacer la paz. Entonces la paz, entendemos que la paz en la Biblia es un estado en el que no se tiene enemistad con un enemigo. Es decir, hacemos, como comúnmente se dice, las paces, ¿verdad? Tenemos una reconciliación. Dios es lo que busca con el hombre, reconciliarse, siendo él el ofendido, siendo él al que se le está faltando, siendo él al que se le está, pues no digamos agrediendo, pero sí ofendiendo, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar en la Biblia que cuando Dios trata de reconciliarse con el hombre, eso hace que en la Biblia se mencione que Dios es un Dios de paz. Segunda de Corintios, capítulo 3. La cama, porfa. Segunda de Corintios, capítulo 13, y vamos a leer el versículo 11. Segunda de Corintios 13, 11. Dice así: resta, hermanos, que tengáis gozo, seáis perfectos, tengáis consolación, sintáis una misma cosa, tengáis paz. Y el Dios de paz, fíjense cómo aquí se le llama a Dios el Dios de paz. Hay varios pasajes en donde así se le llama, el Dios de paz. Y es que en la Biblia se le llama Dios de paz porque Él es el que está buscando la paz. Dice en el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 33.
Ahora entendemos por qué Dios es un Dios de paz, porque lo que busca es la paz. Romanos capítulo 15, versículo 33 dice de la siguiente manera: y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Este título de Dios de paz es porque de él viene la intención de hacer la paz con el hombre. Y dice en el libro de Colosenses, vamos a explicar cómo se da esto de reconciliarse con Dios o hacer la paz con Dios. Dice el libro de Colosenses capítulo 1, voy a leer desde el versículo 21. Bueno, quizá voy a leer el versículo 20. Quizá podemos empezar para entender más el contexto. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 20. Y por él reconciliar todas las cosas así. O sea, no hemos leído por medio de quién, pero aquí este pasaje dice que por medio de alguien, Dios quiere reconciliar las cosas con él. Dice, pacificando. Entonces lo que busca Dios es una paz. Y aquí nos revela quién está involucrado para hacer la paz entre Dios y el hombre. Dice, pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. En los cielos está Dios, en la tierra está el hombre. Y lo que busca Dios es pacificar lo que está en los cielos con lo que está en la tierra. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. El pasaje de primera de Colosenses capítulo 1, vamos a leer el versículo 15, el cual, hablando de Cristo Jesús, bueno, vamos a leer desde el versículo 13 para entender. Que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, el cual, está hablando de Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. De él se sigue hablando y ahora llegamos al versículo 20 y dice, y por él, por Cristo Jesús, reconciliar todas las cosas así, pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. Entonces, alguien que está ayudando para que Dios se reconcilie con el hombre, no solamente son aquellos que predican acerca de esta paz que Dios quiere hacer con el hombre, sino también Cristo Jesús. Y lo dice directamente en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 4. Efesios 2:4 dice de la siguiente manera, perdón, es 2:14, no 2:4. Dice, porque Él es nuestra paz. ¿De quién está hablando? Vamos a leer el versículo 13. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y voy a leer el versículo 16. Y reconciliar por la cruz con Dios. O sea, la reconciliación es con Dios. Y Cristo Jesús está ayudando. ¿De qué manera Cristo Jesús ayuda a que se lleve la paz entre Dios y el hombre? Porque eso es lo que estamos estudiando hoy, la reconciliación entre el hombre y Dios. Bueno, pues primeramente dice el libro de
Deuteronomio, capítulo 29, vamos a explicar un poquito que la paz que busca Dios no es una paz que el hombre a veces conozca. Dice Deuteronomio 29, versículo 19. Dice así: y sea que cuando el tal oyere las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo: tendré paz, aunque ande según el pensamiento, de mi corazón, para añadir la embriaguez a la sed. ¿Qué quiere decir este pasaje? Parece un pasaje que habla de muchas cosas y no tan fácilmente a veces se entienden. Cuando alguien anda conforme a su camino, hay ocasiones, como les decía, que dice: yo estoy en paz, yo tengo paz. Y creemos que la paz es tener, por ejemplo, un trabajo, tener los recursos materiales, y pensamos que el dinero, pues también, según el hombre, le da tranquilidad y dice: pues yo tengo paz. Pero la misma Biblia nos enseña que esa paz que el hombre dice tener, pues es una paz falsa. Miren, dice el libro de Proverbios, vamos a Proverbios, en Proverbios capítulo 17, vamos a ver que cómo las cosas materiales no dan paz. Dice: mejor es un bocado seco y en paz que la casa de contienda llena de víctimas. Entonces, aquel que tiene mucho poder económico, pues no necesariamente tiene paz. Aquí dice que la casa que tiene muchas víctimas, muchas viandas, pues puede que esté en contienda. Entonces, los bienes materiales no te dan una paz. Y el hombre equivoca muchas ocasiones el concepto de paz. Por ejemplo, piensa que paz es tener muchas amistades. ¿Pero qué tipo de amistades? No, es que yo tengo muchos amigos. ¿Y con qué clase de amigos te juntas? ¿Realmente ellos le dan paz a tu corazón? Hay algunos que dicen: bueno, yo tengo paz porque voy a un gimnasio y saco ahí toda mi ira, mi enojo, y ya me siento más tranquilo. ¿Esa será la paz que está buscando Dios hacer con el hombre? No. La paz que Dios quiere hacer con el hombre es una paz que se planea, que esos planes están en Dios. Dice Job capítulo 25, este pasaje es muy bonito, versículo 2. Dice: el señorío y el temor están con él, o sea, con Dios. Él hace paz, ¿dónde? Dice: en sus alturas. Y es que los planes de hacer paz, pues los tuvo Dios en sí mismo, y hace planes para hacer paz con el hombre. Y dentro de esos planes está el perdonar al hombre. Cuando alguien, dijimos, perdona alguna ofensa, lo que está buscando es amistad con ese que lo ofendió. Dios es el ofendido y Él busca paz con el hombre. Él es el que se acerca y muchas ocasiones disimula las cosas que hacemos mal. Dice el libro de Hechos. Hechos, capítulo 17. Hechos, capítulo 17.
Dice, ahorita les doy el versículo, quiero... Hechos 17, versículo 30. Hechos 17, versículo 30. Discúlpenme que no se los había puesto en la pantalla. Dice así: Empero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. ¿Qué hizo Dios? Disimuló. Cuando alguien disimula una ofensa, es que no quiere enemistad. Y Dios, aunque ve el comportamiento del hombre, pues disimula. Y llega un momento en que, pues al ver el comportamiento del hombre, le hace una invitación a que se arrepienta de ese comportamiento y haga una paz con Dios. Ahora bien, para hacer una paz con Dios, pues Él envió a Cristo Jesús a que les hablara del plan de paz. Y dice el libro de Juan, capítulo 14, versículo 27. Hay ocasiones que nos preguntamos, ¿y para qué vino Cristo Jesús a la tierra? Bueno, Cristo Jesús vino porque existía un plan de Dios para hacer la paz con el hombre, y en ese plan estaba que Cristo Jesús viniera a hablarle al hombre de ese plan de paz. Dice así Juan 14, versículo 27. Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Y aquí nos aclara, no como el mundo la da. La paz que ofrece Dios no es la paz que estamos comúnmente acostumbrados a escuchar. La paz con Dios es diferente. La paz con Dios tiene varios elementos y se consigue con un cambio en nosotros. Dice, yo os la doy, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces, cuando alguien quiere hacer la paz con Dios, pues primeramente vamos a ver que los que alcanzan a hacer la paz con Dios, a arrepentirse, a buscar un perdón de parte de Dios, porque si Dios te perdona, pues entonces quiere decir que Dios está haciendo amistad contigo. Dice el libro de Mateo capítulo 5 que aquellos que buscan la paz, que se interesan por ese plan, son bendecidos. Dice Mateo 5, versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, ¿qué viene con esta paz que Dios ofrece? Viene algo muy hermoso. De pasar de ser enemigo de Dios y de estar en enemistad, ahora alcanzas una bendición haciendo la paz con Dios, volviéndote un pacificador. Y dice, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Aparte de que haces la paz con Dios, tienes la oportunidad de ser llamado hijo de Dios. De enemigo, puedes pasar a ser hijo. Y esto es algo muy bonito. Cuando alguien buscando la paz con Dios, ya no la enemistad, se preocupa por obedecer a Dios, dice el libro de Salmo 119, Salmo 119, versículo 165. Dice así: mucha paz tienen, y aquí dice, los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Pues claro que tenemos paz si observamos la voluntad de Dios, porque haciendo la voluntad de Dios
pues Él se agrada de nosotros. En cambio, si hacemos lo contrario a lo que Él ordena, pues se desagrada. No vamos a encontrar que Dios se agrade porque alguien ande matando personas. Tampoco que Dios se agrade si andamos, por ejemplo, robando, mintiendo, extorsionando, sobornando. Esas prácticas Dios no las aprueba, no le gustan. Y entonces tendríamos una enemistad con Él. Pero si obedecemos lo que Él nos ordena, pues entonces tenemos una paz con Él, ¿sí? Pero para cambiar ese estado de enemistad a un estado de amistad, es necesario buscar el perdón de Dios. Dice así en el libro de Mateo, capítulo 10, Mateo capítulo 10, dice el versículo 34. No penséis que he venido para meter paz en la tierra. Pues ya encontramos un pasaje en donde Cristo Jesús está diciendo que no ha venido a meter paz en la tierra. Y ahorita estábamos diciendo que a eso vino. Dice Efesios que Él es nuestra paz. ¿Será que la Biblia se contradice? No. Hay que entender de qué manera está hablando este texto. Cristo Jesús dice, no penséis que he venido para meter paz en la tierra. No he venido para meter paz, sino espada. Y cualquiera diría, o sea que Cristo Jesús era alguien que le gustaba el pleito, que le gustaba andar en guerra. No. Aquí está hablando de que Cristo Jesús, por medio de la palabra, que es la espada que Él vino a meter a la tierra, ¿sí? En el libro de Hebreos dice que la palabra es como una espada de dos filos. Cristo Jesús traía esa espada, esa palabra, y esa es la que vino a meter a la tierra. Pero cuando Cristo Jesús vino a hablar de cambiar un tipo de conducta en el hombre, dice el versículo 35, porque he venido para hacer disensión del hombre contra su padre, y de la hija contra su madre, y de la nuera contra su suegra. Es decir, vas a cambiar tu manera de conducirte. Y cuando cambies tu manera de conducirte, vas a tener ahora enemistad, no con Dios, sino con los que te rodean. Si estaban acostumbrados, tu familia y tú, a hacer de una determinada conducta que no era la correcta, cuando escuchas la palabra de Dios, ahora vas a tener amistad con Dios y enemistad con el mundo, con tu padre, tu madre, que a lo mejor no quieren cambiar su conducta. Y dice Isaías capítulo 57, Isaías 57, dice el versículo 12. Encontramos este pasaje, dice el versículo, a ver, permítanme un momento, Isaías 57, el pasaje que les quiero dar es donde dice que no hay paz. Aquí está, es el 21. Es el 21, no es el 12, es el 21. Dice así: no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Pues no que Dios quiere la paz con todos. Este pasaje no está hablando de que Dios no quiera la paz con todos. Este pasaje nos está diciendo de que si alguien se mantiene en no cambiar, pues no va a tener paz con Dios. Aquel que se mantiene en un estado de suciedad delante de Dios, y cuando decimos suciedad no nos referimos a que traigamos grasa o que nos hayamos manchado
con algún líquido en nuestra vestidura o nuestro cuerpo, no, se refiere a una falta de limpieza, pero de limpieza en nuestras obras. Y dice, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Pero decíamos, ¿cómo se alcanza la paz con Dios? Juan capítulo 16, hablando Cristo Jesús, vean estas palabras. Dice así, estas cosas os he hablado para que en mí, en Cristo Jesús, tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Aquel que quiere tener paz con Dios tiene que vencer la maldad que existe en uno y decidir cambiar y buscar que Dios lo perdone. Porque decíamos, el que busca amistad, pues cubre las faltas. ¿Y cómo se cubre una ofensa o una falta? Con el perdón. Si alguien quiere buscar amistad con una persona, pues busquen el perdón. Y el perdón hace que se cubra esa falta, ¿sí? Y dice en este pasaje que en Cristo Jesús se tiene paz con Dios. Dice en el libro de, vamos a Mateo, capítulo 10. Está muy bonito este tema, porque nos hace ver nuestra realidad, nuestra condición, y si sabemos que estamos enemistados con Dios y antes no lo sabíamos, pues ahora nos preocupamos por buscar esa amistad, buscar esa reconciliación. Y Dios está rogándonos que nos reconciliemos con Él. Dice Mateo 10, versículo 13, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. ¿A qué se refiere este pasaje? Cuando Cristo Jesús envía a sus discípulos a predicar el Evangelio de paz, dice Mateo capítulo 10, versículo 11, unos versículos anteriores, mas en cualquier ciudad o aldea donde entrareis, investigad quién sea en ella digno, y reposad allí hasta que salgáis. Y entrando en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. ¿Qué está enseñándonos en este pasaje? Cuando alguien recibe la palabra de paz, es decir, la palabra que habla de ese plan de Dios de hacer la paz con el hombre, y lo recibe, lo acepta y quiere participar de ese plan, entonces sobre esa casa que recibe a alguien que lleva la palabra de Dios, pues se vuelve esa paz. En realidad aquí está hablando de nosotros. Nosotros, cuando recibimos a alguien que nos habla de ese plan de paz, pues esa paz va a venir sobre nosotros. Y dice en el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 17, ya vamos a ir concluyendo. Hay mucho que hablar de este tema, pero pues no nos da tiempo en los minutos que tomamos para meditar los temas los lunes. Dice Santiago capítulo 3, versículo 17, mas la sabiduría que es de lo alto, y hemos hablado en otros temas que la sabiduría que es de lo alto es la palabra de Dios. Dice, primeramente es pura, después, ¿qué dice? Pacífica. O sea, la palabra de Dios nos va a hablar de ese plan que Dios tiene para hacer la paz con el hombre. Modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgadora, no fingida, ¿sí? Y por último, vamos a ver este pasaje en Salmo capítulo 34, nos llevamos este pasaje para meditar.
Salmo capítulo 34, versículo 14. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Entonces tenemos que buscar esa paz que Dios ofrece al hombre, esa paz con él, y seguirla. Eso es lo que busca Dios. Esa es la reconciliación que Dios quiere para con el hombre. Que el hombre se aparte del mal, haga el bien, busque esa reconciliación con Dios y siga en esa condición. Bueno, pues con esto, hermanos, estamos concluyendo el tema del día de hoy, que fue la reconciliación con Dios. Pues les agradezco a todos los que se hayan conectado y participen de estas cosas, a otros que quieran escuchar la palabra de Dios y lo que en ella se encuentra. Sería todo por mi parte y pues que Dios los bendiga en esta semana, que todos estén bien, paz a vosotros.